Primero que nada, quiero darle las gracias a Ace of Face, la barbería que está en Longwood, en la 1792 US Highway 1792 en Longwood. Estamos aquí en la barbería Ace of Face. Gracias a Sammy, el segundo mejor barbero que hay en todo Longwood. El primero, tú sabes, papi, ¿quiénes son? Todos los demás. Así que, pero seriamente, gracias a Ace of Face, ¿verdad? Porque nos permite estar aquí en la noche de hoy para grabar esta gran conversación con Efraín Cano García. El que no lo conoce es mi papá. Papi, bienvenido al Calentón Sports. Así que vamos a, ¿verdad? Para que la gente que ya te conoce o no te conoce vaya sabiendo un poco de tu historia y de lo que estás haciendo ahora mismo, ¿verdad? En el presente. Nada, para mí es un gran honor y orgullo de poder participar en tu programa y nada, estamos listos aquí para tener una conversación y que todos tus seguidores pues sepan un poquito más de mi historia. Bueno, pues vamos a darle, mucha gente que te conoce, obviamente yo al ser tu hijo, sabemos que no empezaste como quizá, hay muchos niños que empiezan en la categoría Pamper 5 o 6 años, tú habías mencionado que como a los 10 años fue que empezaste más o menos a la pelota, no eras tú quien jugaba pelota de una, eran ¿verdad? Tus hermanos. Cuéntanos un poco, ¿verdad? De cómo fue ese acercamiento a la pelota. Pues mira, es bien curioso y bien gracioso porque como tú acabas de indicar, mis dos hermanos mayores, Manuel y Edwin, eran los que jugaban béisbol en mi casa. Inclusive Edwin jugaba con mi certificado de nacimiento porque siempre jugaba un poco pillado, se pasaba de la edad por un mes o por varias semanas. Y ahí es que empieza a surgir lo mío de béisbol. Me acuerdo que yo estudiaba en la escuela de Villa España y en la hora de recreo íbamos para el parque que colindaba con la escuela a batear piedras con los amigos míos. Y ahí fue que me descubrieron el director del torneo de la American Congress, el señor Pavón, que si yo jugaba pelota, yo le decía que no, que jugara a mis hermanos. A Edwin no poder jugar porque estaba usando mi certificado de nacimiento, pues ahí es que yo comienzo a jugar béisbol, a jugar 11 y 12 con la edad de 10 años. Y sabía tanto de béisbol que cuando llegué al parque me preguntaron qué posición yo jugaba y yo le dije, ¿cuál hace falta aquí? Y me dijeron, tercera base. Pues para allá voy yo. La realidad es que yo nunca había jugado tercera base. Y ahí es que comienzo mi carrera como pelotero. Digo, no había jugado nada. No, la primera vez que jugaba con 10 años. Sí, que tú dices que quizás el dirigente o el que estaba ahí dijo, este tipo es bravo, y realmente es que no sabían ni, ¿sabes? Tú dijiste, el para tercera, dale, vamos para allá. Exactamente, así mismito fue. Me preguntaron qué posición yo jugaba y yo le dije, ¿cuál posición falta? Me dice, tercera base, pero yo juego tercera. Y ahí comencé a jugar béisbol, la Liga Bronco en Jardines de Caparra, que era donde yo estudiaba. Estudié luego, porque yo estudié en la escuela elemental en Villa España, y ahí es que empieza mi carrera como pelotero. Pero obviamente ahí empieza la carrera, o sea, ahí es que por primera vez vas a jugar. Pero, ¿cuándo fue que empezaste a antes de decir quizás como que sabes, yo soy bueno y esto, pero tiene que haber llegado un momento como que tú empezaste a que te gustara ir, ¿verdad? Porque como a lo mejor hay gente que los ponen a jugar obligado, a ti fueron a donde te a preguntarte, ¿cuándo fue que tú empezaste como a sentir pasión de que tú, mira, quiero ir a practicar, quiero ir a jugar? Pues mira, luego de esa categoría de 10 años que jugué en Bayamón, jugué pibe central, que para ese entonces era 11, 12 y 13, y yo jugué con 10 años, 11 años, jugué pibe central, siempre jugaba con edad menor, y jugué con unos peloteros que eran de Guaynabo, que eran mis grandes amigos, que después se convirtieron en grandes peloteros de béisbol AA y buenos dirigentes, como Roberto López, Jerry González, entre otros, que puedo mencionar. Y ellos son de Guaynabo, juegan pibe central en Guaynabo, juegan todas las categorías en Guaynabo, y ellos me invitan a jugar en pibe central con Tojimar. Y ahí es que comienzo, y además cuando salgo de pibe central, juego 11 y 12, Liga Bronco en Guaynabo. Quedamos campeones de Puerto Rico, viajamos a Estados Unidos a un mundial de 11 y 12, y ahí es que yo digo, bueno,
la realidad es que va a sonar gracioso porque yo digo, bueno, esta es la única oportunidad que yo tengo de salir de Puerto Rico jugando béisbol. Y así que comienza mi amor por el béisbol, pero fue no tanto por el béisbol. Sí, que era tú como tú, para poder salir de Para la poder isla. salir, porque mi familia, papi, es el único que trabajaba en mi casa, pues era la única manera de yo poder salir de Puerto Rico y ver el mundo. Pero ya quizás en ese mismo momento que pensaste a sentir ese amor al béisbol, también ahí quizás te diste cuenta que eras bueno porque ya te estaban llamando para invitarte para otros equipos. Pero ¿verdad? no me di cuenta tan rápido. Okay. Yo vine a darme cuenta de que la realidad yo tenía talento en 13 y 14. Okay. En 13 y 14 yo juego, ya jugué en Bayamón. Mi única categoría que jugué en Bayamón fue 2 años. Un año pequeñas ligas en Jardines Capaja. Ese mismo año jugué pequeñas ligas en Villa España, pero entonces ya en 11 años yo sigo para Guaynabo. Yo jugué todas mis ligas infantiles y juveniles en Guaynabo. En 13 y 14 somos campeones de Puerto Rico y vamos a Tennessee. Y ahí yo tengo un torneo demasiado bueno. Quedo en equipo todas estrellas. Ya los scouts ahí me empiezan a coger tarjetas para cogerme información, para darme seguimiento. Entonces ahí es que yo me di cuenta, pues espérate, déjame coger las cosas en serio porque aparentemente yo tengo el talento que ya los scouts me están mirando y puedo sacarle algo a mi carrera, a mi futuro a través del béisbol. Pero y entonces a los 13 y 14 ya estaba jugando centerfield o qué posición estaba jugando. Sí, cuando yo llego a Guaynabo, las condiciones que mi papá le dio al dirigente que se llamaba Manuel Figueroa era que yo jugara cualquier posición menos cache, que era la posición que a mí me fascinaba. Y mi papá no quería que yo fuera receptor. Yo empiezo mi primer año en Guaynabo como tercera base también. El centrofield del equipo se lastima. Okay. Preguntan que si necesitan que quién jugaba outfield. Yo levanté la mano porque yo era como Bob Bunny, jugaba todas las posiciones sin saberla jugar. Yo lo que quería era jugar. Entonces me dijeron, ¿tú juegas centrofield? Pues yo me voy para centrofield. Y ahí pusieron al hijo de Junior Cruz a jugar tercera base y yo me voy para centrofield. Y desde la edad de 12 años es que yo comienzo el centrofield, ahí me quedé en el centrofield hasta que me lastimé el brazo. Ok. Ahí, ¿verdad? Antes de llegar a que te lastimas el brazo, ¿verdad? Dándonos un poco más para adelante, sí. Ya empezaste a jugar centerfield. Tengo una duda, porque pues, obviamente hemos hablado de esto antes, pero tengo como ¿cómo se dice esto? Como un espacio entre cuándo fue que pasó esta lesión. Porque tú cuando te lesionaste ya tú estabas jugando AA o todavía. No, esa iba a ser mi primer año. Mi primer año era AA. Yo me lastimo en un tryout en Bayamón con el equipo de Seattle. Van a un tryout al Juan Ramón Lubriel. No se puede practicar en el Juan Ramón Lubriel porque estaba lloviendo. Nos mudamos para el Calcaño Alicea. Y en el Calcaño Alicea también estaba mojado, pero no tanto como el Juan Ramón Lubriel. De todas maneras, empezamos a tirar y pues yo resbalo y me lastimo el brazo. El próximo fin de semana comienza el béisbol AA. Nosotros inauguramos en Yabucoa un viernes por la noche contra Junco y el domingo vamos a Patilla. El domingo batean un palo entre High Center del equipo de Patilla, de Héctor Negri. Yo cojo la bola entre High Center y cuando se la tiro a la segunda base, ahí es que entonces yo siento el dolor del brazo. Ahí es que me lastimo completamente. So que ahí que estábamos con mis dudas porque cuando tú firmas con Yabucoa, a todas estas tú vas a jugar centerfield. Sí, yo era centrofield, inclusive el primer juego de inauguración, yo fui centrofield, primer bate. Ok. Entonces, ¿verdad? Yendo a la lesión, ¿verdad? Me habías comentado anteriormente que ese tryout quizás no era necesario que tú lo hicieras, ¿verdad? Ya había un acuerdo, había algo firmado con algún equipo, ¿verdad? Algo así era que lo que había un acuerdo verbal no escrito. Lo que sucede es que para ese tiempo el difunto Víctor Peyó, que era un scout para Angelino, California, y fue el cual yo me desarrollé como pelotero en Guaynabo, dando las clínicas de béisbol martes y jueves. Pues mi papá no sabía nada de béisbol. Le dijo a papi que los scouts yo le gustaba mucho, que estaban demasiado interesados.
que tratara de firmar por más dinero o que le pudiera sacar unos años adicionales. Y por eso es que vamos al tryout, porque vino el scout, el jefe de los scouts, que era Jan McKeon, para ver si la realidad yo valía tenía el valor que estábamos pidiendo, Ok. o el valor de que la gente hablaba de mí, y por tal razón es que yo voy a ese tryout Pero entonces el acuerdo verbal era con qué equipo? con el Seattle. Ok. Y el tryout fue con, Fue con Seattle. Seattle. Ok. Sí, que básicamente era como, espérate, ellos están, como quien dice, pidiendo más. Vamos a que vaya un tryout para que entonces ver que por qué le está pidiendo más. Exactamente. Ok. Y si tuvieras que volver a ese momento, hubiese hecho ese tryout ¿verdad? Ese segundo tryout, si regresa al pasado, lo volverías a hacer. Obviamente, si sabes que te ibas a lastimar, porque obviamente si sabes que te vas a lastimar, no lo vas a hacer. Pero quizás con la mentalidad de ahora, en aquel momento, tú hubieses dicho, mira, pues ya hay un acuerdo, no hay que pedir más. La realidad es que esa es una buena pregunta, nunca me la habían hecho y tampoco me la había hecho yo mismo. Pero quizá hubiese hecho exactamente lo mismo. Hubiese hecho exactamente lo mismo porque era mi futuro. Yo para esa época estaba entre los mejores propuestos de Puerto Rico, había muchos scouts detrás de mí. Pues yo tenía prácticamente las 5 herramientas que busca un scout y lo que me estaban ofreciendo no era lo suficiente, pero pues, uno quiere la oportunidad. Para esa época, para los 80, pues el dinero bueno, no era mucho, pero era lo suficiente, así que no me arrepiento de lo que hice. Ok. Y verdad, para los que no sepan, cuando pues, que a nosotros nos ven, obviamente, mucho contenido de boxeo que estamos tirando y estamos tirando ahora béisbol, pues para el que no sepa, las 5 herramientas que él se refiere, obviamente es que, ¿verdad? Que batees de poder, batees para average, que corras, que tengas buen brazo Y el béisbol y 6. el baseball sense. So que, entonces, ahora que dice eso que estaba en los top prospects, ¿verdad? Los prospectos más codiciados, como decimos nosotros, tú llegaste a ver quizás otros muchachos que estaban contigo que llegaron a firmar o le estaban ofreciendo quizás un dinero que tú pensabas que tú te lo merecías por encima de ellos. En Puerto Rico no. En Puerto Rico en ese día del tryout, aunque a pesar de que no firmó con Seattle, pero lo firmaron ese mismo día, fue Carmelo Martínez, que firmó con el equipo de San Diego, firmaron a Carlos Dávila padre. En Puerto Rico no, pero sí en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando yo estuve en Hawái, donde yo tuve unos números súper buenos, igual que en el Junior College en California, tuve unos números que batí sobre 300. Yo me jugaba sobre 30 bases jobadas. Y firmaron unos compañeros míos de equipo y le dieron sobre 50,000, $75,000 para esa época. A mí ningún equipo me ofreció. Cuando yo llego a Puerto Rico, 2 scouts, uno de Filadelfia y uno de Montreal, me ofrecieron unos $5,000 y el otro me ofreció un contrato de liga menor con invitación a campo de entrenamiento a Grandes Ligas. En otras palabras, tenía que firmar de gratis. Y pues yo no estuve de acuerdo, me molesté bastante, claro está. Yo también estaba consciente de que yo tenía un handicap, que yo no podía competir con nadie con mi brazo, pero ya para esa época ya jugaba primera base. Ok, por eso. Entonces, ¿verdad? Quería hacerte esa pregunta, pero cuando pasa el tryout que te lastima, que vas y te das cuenta, como estabas explicando, que fuiste a Yabucoa, te diste cuenta y dijiste, espérate, ¿cómo esa transición a primera base fue estando en Yabucoa o fue cuando tú cogiste la beca colegio? ¿Cómo fue? Pues mira, antes que eso se me quedó un dato bien importante. A pesar de que yo me lastimé el brazo en Puerto Rico, que ya cuando los scouts, el difunto Nino Escalera, que era el scout de los Mets para esa época, fue a verme a jugar a Yabucoa, inclusive estuve en el tryout en el Luriel, ya sabía que yo me había lastimado el brazo. Con todo y eso, que él sabía que yo me había lastimado el brazo, él fue a mi casa a firmarme. Yo tenía un contrato encima de la mesa para firmar. Para esa época él me había ofrecido $7,000 y 9,500, 9,000, 8,500
dinero progresivo, que eso lo que significa es que mientras tú vayas adelantando cada liga, te van dando 1% hasta que llegue a Grandes Ligas, te dan el restante. Eso se llama un progresivo. Con todo y eso me quedé a firmar profesional, pero a la misma vez yo tenía un contrato para irme para Estados Unidos a estudiar. Y la decisión fue una decisión bien difícil, pero en el momento entendí que era la más sabia. ¿Por qué? Porque cuando yo puse mi contrato de profesional en este lado, dije, si ya yo no puedo competir con nadie tirando, ya yo no puedo competir. Por ende, tengo que batear, y de qué manera, tengo que batear. Y si no bateo, ya sea que voy para Puerto Rico. Por el otro lado, tengo una beca que quizá puedo llegar a Estados Unidos, puedo trabajar con mi brazo, puedo, ¿verdad?, conseguir otra segunda oportunidad de firma profesional. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice y así es que yo llego a California. Pero o sea, cogiendo esa beca, a ti, cuando te ofrecen la beca, te la como ofrecen centrofield. Como centrofield. Que ya ellos saben que tienes el brazo lastimado. Ellos sabían que yo tenía el brazo lastimado, juego centrofield. Cuando yo firmé el contrato para irme, pues, ya sabían que iba para que ya me iba a lastimar el brazo, pero antes de irme para California, es bien gracioso y curioso porque el licenciado Osvaldo Gil, que es el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, me llama que tengo que ir a la federación a hablar con él. Y yo le digo a papi, ¿para qué me estará llamando Osvaldo? Porque normalmente él no llama a ningún pelotero. Y yo llego a la federación a hablar con él. Cuando yo hablo con él tiene un guante encima de la mesa de su escritorio. Toda esta, yo no sé para qué era el guante. Y me dice, este guante es para ti. Y era una mascota de primera base. Me dice, si tú quieres estar en el equipo nacional por muchos años, esa va a ser la posición que tú vas a jugar. Así que vete para colegio y practícala. Nada, yo le di las gracias, pero cuando yo salí de ahí, yo le dije, papi, este hombre está loco, porque yo a jugar primera base, muchacho, fíjate eso. Si para mí, para jugar primera base para ese tiempo era para gente, como decimos nosotros en el refrán, ¿verdad?, en el béisbol, es para viejos, y era un nene. Y la cogí y me fui. Pero la realidad es que al final del día terminé jugando primera base. Sí, que él te dijo eso y tú como que le dijiste, este tipo está loco, y te fuiste para allá nunca pensando que iba a... Eso es así. Cuando llego a California, el equipo y el dirigente hicieron, inclusive el que me dio la beca, el señor Don Oderman, que eso fue como un angelito que me mandó Dios, me lleva a unos doctores a San Francisco, se llama el doctor Astron, para ver si me podían operar el brazo. Y entonces pues me llevan allá, me hacen todos los estudios. La lesión, yo tengo un desgaje en el hombro, que agaja el hombro con el brazo, pero está cerca de los nervios. Y el doctor me dijo que la operación puede ser exitosa siempre y cuando no me tocara un nervio. Si me tocara el nervio, yo iba a perder el movimiento del brazo y él me tenía que decir eso, porque en una operación nunca es un 100% seguro. Yo tenía 17 años y yo decidí que no me iba a operar. Que yo no me iba a operar, pues yo no iba a perder el movimiento del brazo. Mejor dejaba jugar pelota. A final del día, mi primer año, yo no pude jugar defensivo. En ningún año, en todo el año no pude jugar defensivo, tuve bateador designado. Hasta el segundo año, que es que entonces comienzo a practicar primera base, y entonces ahí pues, ya la historia es la que todo el mundo conoce. Y también me habías contado que exacto, que cuando pasa a primera base, que creo que uno, no sé si era el mismo dirigente o uno de los coaches que te decía que llegara más temprano, ¿verdad? Ahí fue la universidad, que llegaras más temprano para que cogieras roleta, para que practicaras primera antes de que fuera la práctica, para que te pusieras ready, porque tú no habías jugado nunca infield. Eso es así. Yo no jugaba infield desde que jugaba 11 y 12 de tercera. Cuando dijiste que ibas a jugar tercera, porque tercera. Eso era lo que había. Eso es así. Comienzo... Sí. Claro. No, que si yo lo escuché eso. Okay. Nada, cuando empiezo a jugar primera base, toreé par de bolas en el bombo y fallé par de joletas, ¿verdad? Pues entonces el coach mío, que jugó Grandes Ligas con Minnesota, me decía que llegara más temprano, una hora antes del equipo llegar al parque para darme joletas. Yo cogía 250 joletas
todos los días antes de empezar la práctica. Aparte de las joletas que yo cogía durante la práctica del equipo en general. Yo cogí por un año 250 joletas todos los días, de lunes a viernes, por un año completo, para yo poder convertirme en primera base y tratar de hacer lo mejor posible, porque era una posición nueva para mí y bien difícil. Y esto lo hemos hablado, pero que era que lo dijera aquí. Antes de la primera base, habías intentado quizás otra posición en el infield y antes de llegar a la primera. Sí, el coach de Dianza Junior College, el señor Eddie Brizú, que era mi dirigente, empezamos practicando tercera base porque yo le había dicho que yo había jugado tercera base ya cuando era un nene. Y las manos pues eran buenas manos, pero el brazo, la bola no me llegaba con fuerza a la primera base. De ahí pasamos a segunda base, que era el tiro más corto hacia primera base. Y todo funcionaba lo más bien, todo perfecto, hasta que tenía que pivotear. Cuando tenía que pivotear para tirar para primera, ahí entonces el dolor del brazo, pues tenía que tirar de una manera diferente, pues ahí también se me hizo difícil. Pues ya ahí la única alternativa que me quedaba, ya no puedo jugar primera ese año, porque la primera base de ese año era senior, ¿verdad? Era senior, era la primera base, era el cuarto bate para esa época. Ya ese año terminé como bateador designado. Me quedo en verano en California y juego una liga de verano y ahí comienzo a jugar primera base. Ya el segundo año mío de colegio, ahí es que entonces juego todo el año primera base. Y de ahí en adelante ya. Y entonces ahí tuviste 3 años en ese... 2 años. Okay, 2 años. Mi beca para California fue para la Universidad de Santa Clara. Okay. Una universidad 4 años en NCAA, División 1, pero como este jibarito de Villa España no sabía hablar inglés, lo único que sabía decir era, ¿verdad?, hot dog y hamburger. Pues cuando voy a la entrevista de la universidad, pues no paso la entrevista por el idioma. Me envían a este Junior College, que es de ellos mismos, para que yo tuviese un año cogiendo el inglés como segundo lenguaje. Porque el colegio eran por quarter, por el trimestre. Sí. Y ¿qué pues sucede? Que como me gustó tanto en ese Junior College, se supone que yo regresara el segundo año, y no regresé, yo me quedé en el Junior College para terminar mis 2 años de Junior College y nunca llegué a Santa Clara. Ahora entendí, porque entonces se supone que el segundo año ya pasara a Santa Clara. Sí. Okay. Y entonces aquí viene, ¿verdad? La decisión que tenía, que antes de que está la Universidad de New México era, ¿verdad? Con la de Hawái. Entonces, explícame rapidito cómo más o menos fue eso. Ibas hasta el último momento a New México y después terminaste yendo a Hawái. Bueno, para los que saben que cuando tú estás en una high school, un junior college, la NCAA te dan hasta 5 universidades para que están interesados en ti, que tú vayas un fin de semana, tienen todos los gastos pagos y tú visitas la facilidad del complejo. Pero aunque habían buenas universidades, yo acepté irme para Nuevo México porque en el equipo de nosotros, Junior College de Dianza, habían 5 que iban para Nuevo México. Y yo dije, pues déjame irme con ellos que ya los conozco. ¿Qué sucede? Ese fin de semana, cuando yo decido irme para Nuevo México, que cayó en fin de semana, de momento me llama mi dirigente que si ya yo había mandado los papeles para Nuevo México, yo le dije que ya los tenía, pero no había ido al correo para enviarlos. Me dijo, no los envíes porque el que recluta en Hawái quiere hablar contigo porque están buscando un jugador que sea una combinación de outfield y primera. Y ya ellos saben que ya yo le expliqué que tú tienes el brazo lastimado, pero ellos como quiera quieren tenerte a ti como primera base, pero en ocasiones jugarte como outfield. Ahí ellos me llaman, me reúno con ellos. Yo dije, bueno, como te dije ahorita, este es Jibarito de Villa España en Hawái. Cuando yo voy a pensar que voy a ir a Hawái en mi vida, pues esta es mi única oportunidad. Pues entonces ahí decido irme para Hawái porque en uno de los muchachos que también se fue con nosotros en beca, se llama Jorge Quillan de Dorado, iba a ir conmigo para Hawái, pero él se fue para
unos panamericanos en Venezuela y firmó profesional y yo me tuve que ir solo para Hawái y así es que yo llego a Hawái. Sí, que tú eras, sí, tú eras el único puertorriqueño en Hawái. El único puertorriqueño que ha pasado por el equipo de béisbol de Hawái es este señor que está aquí. Y entonces, estando en Hawái, tú habías hablado conmigo, ¿verdad? Obviamente fuera de cámara, pues, que había jugado contra tipos como Barry Bonds, Roger Clemens. Eso fue en NCAA, que ellos estaban en tu misma división. Sí, la Universidad de Hawái para la época del 81, yo estudié de 83, 85 en Hawái y era la WAC, es la WAC, que es la del oeste. Okay. Y nosotros jugábamos contra San Diego State, jugábamos contra Nuevo México, jugábamos contra BYU, muchas universidades del área oeste. En el área oeste, pues, por ejemplo, el equipo de San Diego State jugaba Chris Wynn, el hermano de Tony Wynn, que después jugó en Grandes Ligas, fue un bateador extraordinario. El equipo de BYU jugaba Will Clark, era la primera base. No, mentira. Will Clark jugaba con Mississippi State. El que jugaba con BYU era Pete Incaviglia, que jugó después con los Rangers de Texas. Pero también jugamos contra USC, que Arizona, ahí me enfrenté a Randy Johnson. La primera base era Mark Maguire. Jugué contra Arizona State, ahí jugaba Barry Bonds, jugaba Odi McDowell, sí, centrofield. Y entonces también jugamos un par de juegos contra la Universidad de Texas, donde jugaba Roger Clemens y Kelvin Giraldi, los dos lanzadores que fueron estrellas con Grandes Ligas con Boston. Esa fue mi época para cuando mi universidad. Pero, y obviamente, cuando ya tú estás en la universidad, el que sabe bueno, en todos los deportes pasa, o sea, en baloncesto cuando ya vienes ya de high school, universidad, ya tú sabes, espérate, este tipo tan pendiente a ti, pero en este caso que estamos hablando de la pelota, ya hace tiempo, estos tipos que estamos diciendo, Roger Clemens, todas esas personas que tú mencionaste, ya tú veías, ¿verdad? Lo que tú veías que estaban destinados a ser unas estrellas. Sí, ya tú los veías en ESPN y los comentarios de los muchachos, de los roommates míos, de los teammates míos de Hawái, que esos tipos se iban en el primer round. Inclusive, es gracioso porque nosotros estamos en unas regionales en Arizona State, el que ganara de ahí pasaba a la mundial, ¿verdad? Allá en eso siempre fue, es en, ¿cómo es que se llama? No es en donde es ahora, en Nebraska, Omaha. En Nebraska, en Omaha. Siempre ha sido allí, en Omaha. Y antes del juego contra Arizona State, abren el left field, las dos puertas del left field, y entra un Tarzán negro. Cuando salieron los Tarzán negros con el águila en el bonete, y era que habían reclamado a Barry Bonds en el primer round, y ese fue el cajo que le regaló a la universidad por haber sido reclamado en el primer round. De ahí él salió, pues firmó. Ellos lo ganaron nosotros, nos estaban ganando 7-0 ese juego y perdimos 9-7. El que ganara de ese juego iba para las mundiales, perdimos y Arizona entró. Y después de ahí ustedes saben la historia de Barry Bonds a Grandes Ligas y yo tuve que regresar a Puerto Rico. Pero, mira, y entonces, ahora que dice eso de Barry Bonds, jugaste como mencionaste, te enfrentaste a Randy Johnson. ¿Te acuerdas de cómo te fue con Randy Johnson? Sí, seguro. Siempre uno se acuerda de esas memorias. Yo tuve 4 turnos ese día con él. Batí de 4-2. ¿Tú te enfrentaste a él una sola vez? En el parque de ellos, okay. Una sola vez. Le batí de 4-2, le batí un doble, un hit por encima me acuerdo como si fuera ayer, un hit por encima de la loma que salió para el centrofield. Me dio una conga, porque eso no puede fallar, con el slider de él y un bomba highfield. Y como me imagino, ¿verdad? Porque la gente habla, Randy Johnson es, ¿sabes? Súper largo, flaco. Él siempre fue así, me imagino. 6'11". Y encima de la loma. ¿Cómo se ve? Eso te iba a decir, se veía como que estaba encima tuyo. Encima de ti, tirando por el brazo. Es como yo le digo a la gente, no estaba tan nasty como estaba en Grandes Ligas, claro. Pero estaba en 90 y pico de millas, y para nosotros 90 y pico de millas, y con su slider. Pero lo más difícil para él, para uno como bateador, es como él es tan alto, cuando él tira, está casi en lo tuyo. O sea, hay que reaccionar con el bate bien rápido.
Y con otros que a lo mejor no eran pitchers, como por ejemplo Barry Bonds, ¿tienes alguna experiencia que te acuerdes? Barry Bonds ha sido lo más gracioso que me ha pasado a mí. Llegó a Hawái y el primer juego que nosotros jugamos en Hawái local me toca con Barry Bonds contra Arizona State. Y hay uno en primera, venía a batear él. Para ese tiempo era bate de aluminio, ¿verdad? Todavía sigue con bate de aluminio en el colegio. Y lo que batió por primera fue un avión, pero la realidad que fue un avión. Y yo lo que hice fue tratar de taparme para que la bola no me diera, y la bola se metió en el guante y yo piso primero y el tercer lado. Cuando llego, voy a coger así el dogado, Baribón me dice, ¿y cómo tú cogiste esa bola? Si tú ni la estabas mirando. Y yo le dije, es que yo no cogí la bola me cogió a mí. Y fue bien gracioso, ese día fue bien gracioso porque después en el próximo turno me dio un bombo en primera, que yo creo que es uno de los bombos más difíciles, más altos que me han dado a mí, que yo la pedí y la bola picó como a 3 pies de mí y todo el mundo en el dogado riéndose de mí. Bueno, fueron cosas, anécdotas buenas cuando comencé mi carrera como primera base. Y para ir terminando con lo que es la NCAA, quiero hacerte dos o tres preguntas de la NCAA, pero ese juego que estuviste a un juego para pasar a la Mundial, ¿fue lo más cerca que estuviste a la Mundial? Nunca llegaste a ir a jugar. No. Eso fue la oportunidad más... La oportunidad más cerca que tuvimos, de ese era el juego decisivo. Okay. Y lo perdimos. Perdimos 9-7 con Arizona State. Y entonces, obviamente, al nivel de NCAA y División 1 y qué sé yo, obviamente la competencia, lo fuerte que es, pero creo que lo que es el estudiante atleta, ¿verdad? Obviamente estás en NCAA y la cosa es diferente. Tú estabas en Hawái, que estaba fuera de lo que es, ¿verdad? El Estados Unidos. Aunque obviamente sabemos que es parte de Estados Unidos, pero fuera de, ¿verdad? De lo que es Estados Unidos. Es ser, ¿qué tan difícil era ser, porque quizás yo te puedo decir, mira, yo fui estudiante atleta, pero yo estaba ahí mismo, todas mis clases eran ahí, jugábamos en Puerto Rico, o sea, nunca había esto de que nos íbamos por un montón de días, como en el caso tuyo, que a veces estaban casi 15 días afuera. ¿Qué tan difícil era seguir con tus clases, practicar y jugar? Bueno, no. Es bien, pero bien difícil porque como tú acabas de indicar, cuando nosotros viajábamos para Estados Unidos, estábamos mínimo 10 días fuera, pero la universidad responsablemente enviaba con nosotros, si no me equivoco, eran 2 o 3 maestros, tutores, el cual nos tocaba a cada estudiante, a cada pelotero, nos tocaba una hora específica ir a coger clase con ese profesor. Okay. O sea, que nosotros seguíamos, aunque estuviésemos en San Diego, estuviésemos en California, en México, en Nuevo México o en Texas, siempre había que sacar tiempo para ir a coger una hora o media hora de poder ir a estudiar, más el trabajo que te daban. Pero era bien difícil porque por eso es que cuando a mí me preguntan que le están dando una beca a un hijo de un amigo mío o de alguien que yo conozco, lo primero que le pregunto es que si es buen estudiante. ¿Por qué? Porque estudiar y jugar en colegio en Estados Unidos es bien difícil porque tiene un horario específico para hacer tu deporte. Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía que estudiar de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Ya a las 2:30 de la tarde yo tenía que estar en el parque hasta las 6 de la tarde. Yo tenía que coger unas clases por la mañana. De 2 a 6 no tenía que coger clases. Cuando terminaba las clases yo tenía que coger otra clase a las 7 de la noche para poder completar mis 14 o 15 créditos para poder ser elegible y participar. Ok. Y ven acá, y eso de que, porque en verdad, no sé, pero es verdad eso que dicen que supuestamente a los jugadores caballos del equipo los ayudan con las notas, con las clases. Eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Siempre cuando llegaba a Arizona State, bueno, yo ya lo puedo decir porque no me van a colgar. Cuando llegaba, yo tenía una clase de psicología a las 7 de la mañana. Y yo llegaba dormido y estaba casi todos los futbolistas, baloncelistas, los peloteros, era una clase de atletas y todo el mundo con goja. Y el maestro le decía, los baloncelistas se despegan de los peloteros se despegan de los futbolistas, tenía que despegarse todo el mundo.
y se quitan la hoja, por favor. La clase era tan difícil. A mí nunca me gustó leer. Yo no soy fanático de leer. Pero cuando llegaba Arizona State o llegaba USC o llegaba BYU, que eran 3 universidades fuertes, pues yo iba donde el profe y le decía, ¿usted va para jugar este fin de semana? Sí. ¿Cuántas taquillas necesita? Necesito 3. Pues tenga 3. Pase por allí, 3 taquillitas, nombre del pues. Si yo tenía un puntito para, ¿verdad? Estaba medio flojo ahí, pues yo sé que ese puntito llegaba. pero la realidad es que te hace las cosas más fácil. Te hace las cosas más fácil. Todo. En los dormitorios, en el hospedaje, en la cafetería. Tú comes, aparte de los estudiantes normales, las comidas que te dan son aparte de lo que le dan a los demás estudiantes. Te lo hacen todo, te hacen la matrícula, te buscan los libros. O sea, la realidad es que el camino te lo hacen más fácil. Y entonces, moviéndonos, yo sé que tú estabas jugando, ya todavía estabas entre jugando AA, hubo unos años que no jugaste porque dijiste que te habías quedado allá el verano y qué sé yo. Pero ese primer año que tú juegas con Yabucoa, quedas campeón, ¿verdad? Sí. Ese mismo primer año. Y estabas, ¿qué posición estabas? ¿Ya estabas jugando primera ahí? No. Ahí todavía estabas como... Yo, como te dije, ese año, mi primer año, yo tenía 17 años, estaba en cuarto año de high school. Empecé centrofield, pero como ya me había lastimado el brazo, entonces nuestro dirigente, que era Chemán, el cajadero, pues, me movió al left field y entonces puso a Peter Montalvo en el bosque central y ahí yo terminé mi temporada como left field, porque el tiro es más corto. Y ahí que cuando ganaron tú estabas como left field. Sí. Ok, y ahora entonces que ya estabas contándonos que pasaste, ¿cómo se llama? Ahí te hiciste primera base, lo que dijiste de las 250 rolas, todo, ¿verdad? Todo eso que nos estabas explicando. ¿Cómo en Yabucoa ahora se enteran que, ¿verdad? Que está jugando full primera base? ¿Ya había en Yabucoa una primera base en ese momento? ¿Cómo es eso? Bueno, para mí, con el respeto que tiene todas las primeras bases que yo he visto en Puerto Rico, yo no he visto ninguna como lo fue Joe Zurillo, que era la primera base del equipo de Yabucoa. Si no me equivoco, era cuarto o quinto bate. Me ayudó muchísimo cuando yo llegué. Ya ellos sabían que yo estaba jugando primera base porque el apoderado tenía comunicación conmigo de cuando yo regresaba, que el equipo iba a entrar a los playoffs. Yo estaba me acuerdo que después que yo me fui de colegio, para colegio, estaba en Arizona, en esos torneos regionales, y entonces de Arizona yo viajé a Puerto Rico porque Yabucoa iba a un juego decisivo con las Piedras, el semifinal. Y yo ese juego lo jugué outfield, pero por primera vez era yo Zurillo. Pero entonces, cuando yo me quedo en Puerto Rico en el 2000, en el 85, pues ya yo Zurillo ya no se retira o lo cambian para San Lorenzo y yo me quedo como primera base, pero yo no hubiese sido la primera base que fui si no hubiera sido por la ayuda, primero del coach mío de colegio que se sacrificó por mí todos los días, pero en Puerto Rico por Joe Zurillo, que fue el que me dio todo, inclusive la gente de Yabucoa sabe que mucho de mi estilo como primera base, cuando yo tiraba el guantazo, es porque Joe Zurillo fue el que me lo enseñó. Ok. Y antes de seguir con la AA, que ahora mencionando que ahora que me mencionas lo de que la primera base que fuiste, y habías dicho que cuando te hice la pregunta de que si tú habías visto en Puerto Rico algún otro jugador que tú pensaste que quizás le dieron unos chavos que no se merecía o que tú entendías que fueron más de lo que te pudieron haber dado a ti, me mencionaste que en Estados Unidos cuando estaba en colegio, sí. En ese momento que obviamente no existía el draft para los jugadores. O sea, bueno, existía el draft para los americanos, existía el draft. Sí, para los americanos, para los latinos no. Okay. Ni Puerto Rico tampoco. ¿Tú piensas que si para ese tiempo hubiese existido el draft, te hubiese ayudado a que firmara o quizá hubiese sido el mismo fin de que te hubieses quedado sin firmar? Pues yo creo que... Porque te lo pregunto y perdona, porque tuviste unos años en el colegio, ¿verdad? Bateando sobre 300. Y ya defensivamente estabas ¿verdad?
no sé si estabas al mismo nivel que hiciste en la AA, pero me imagino que ya estabas corriendo para convertir lo que te convertiste después, pero tú, como tú decías, tú corrías, ya no tenías el brazo, pero corrías, bateabas y si, o sea, robabas bases. Por eso te pregunto que a lo mejor quizás estando en una universidad de División 1 y qué sé yo, a lo mejor con el draft te hubiese quizás ayudado o quizás se hubiese quedado igual. Yo entiendo que sí, que sí, porque te voy a explicar las razones. Porque cuando yo llego a Puerto Rico, que van el scout de Filadelfia y de Montreal a hablar conmigo, lo primero que me dicen es que los scouts de Estados Unidos lo llamaron a él, lo llamaron para que se reunieran conmigo. Quiere decir que esos scouts en Estados Unidos me vieron, pero como no me podían draftear, a lo mejor estaban esperando acá a Puerto Rico a ver si yo firmaba por menos. Pudiera ser que un equipo se diera el chance de draftearme, claro está, no a los primeros rounds, ¿verdad? Por lo que te dije, la lesión del brazo, pero por todo lo demás, yo creo que sí, pues, se podían arriesgar y darme esa oportunidad. Sí, que a lo mejor, bueno, quién sabe, porque pues, tenía que haber pasado, ¿verdad? Para ver pero quizás te hubiese dado un push adicional, quizás a lo mejor, yo no sé cómo funcionaba para aquel tiempo, pero ahora, obviamente cuando draftean, según los rounds, más o menos ya ellos tienen como una cantidad lo que tú piensas que van a coger, ¿verdad? Como que, qué sé yo, este drafteo número 10, a lo mejor coge 3 millones. ¿Sabes? Está hablando del tiempo de ahora, que quizás, digo, normalmente, inclusive ahora, el que firma como free agent va a coger menos. Sí. Pero yo te lo digo por la parte de que a lo mejor a irle al draft, quizás aunque ya te estaban viendo, espérate, este muchacho está en el draft, quizás había más exposición, no sé. Por eso fue que pensé que de alguna manera, a lo mejor si estuviese el draft, quizás hubiese tenido más break. Es posible, es una pregunta uno nunca se la puede contestar, pero como te dije, yo entiendo que pude haber un equipo o dos equipos que se hubiesen arriesgado, porque cuando esos scouts fueron a casa, lo primero que me dijeron fue que los scouts de California y de Hawái le hablaron de mí, que fueran a casa y si me ofrecieron un contrato, quiere decir que el informe que hicieron de mí pues fue bueno. Además de eso, ya yo me estaban viendo en la preselección nacional de los Estados Unidos, que yo estaba, ¿verdad?, tratando de hacer el equipo de Estados Unidos para los Panamericanos en Venezuela, así que ya los scouts estaban detrás de mí, ya sabían de la calidad de pelotero o de las cualidades que yo tenía como jugador. Eso, ya que trae ese tema, estabas en la preselección de Estados Unidos, o sea, estábamos hablando qué jugadores habían en esa preselección y qué pasó que te cortaron porque no hiciste el equipo o tú decidiste irte para Puerto Rico o qué fue lo que pasó ahí. Pues mira, cuando a mí me llama el dirigente mío del colegio que fui invitado para la preselección, cuando yo digo la preselección nacional de Estados Unidos, no es como la preselección nacional de Puerto Rico, que hay 40 jugadores. Ajá. Allá en Estados Unidos, digo, para la época mía, no sé cómo es ahora, hacían 4 preselecciones a nivel de Estados Unidos. La que me tocó a mí era de California, porque yo estaba en California. Y van siguiendo cortando de las 4 preselecciones hasta que lleguen los últimos 40, más o menos, por darte un número, porque no te digo el número exacto. Sí. Y ahí, pues entonces se empiezan a jugar entre los dos equipos y hasta que hagan los ejotes de los 20 jugadores, que eran 20 jugadores para esa época. En ese equipo estaba Randy Johnson, en ese equipo estaba la primera base era Mark Maguire. Yo estaba compitiendo con Mark Maguire. Yo estaba consciente de que la probabilidad de yo hacer el equipo era 0. Con gran probabilidad, era 0. Pero yo había lucido muy bien, yo había bateado muy bien en todos los juegos fogueos, yo siempre trataba de llegar más temprano, de trabajar el doble de lo que trabajaban todos los demás jugadores americanos, hasta que ese día me llama, como decimos nosotros, el administrador del equipo nacional o el gerente general o como se llame, me llama a la oficina con el dirigente y me enseña un contrato, que si me enseñan un contrato de Yabucoa, que si ese contrato era mío. Y yo le dije que sí, que esa era yo y mi firma. Y era que para ese tiempo la Federación de Béisbol y el presidente mandaron una carta a la internacional reclamándome a mí porque ya yo pertenecía a Puerto Rico
y tenía que jugar por Puerto Rico y no por Estados Unidos. Me dijeron que era una decisión mía, que ellos podían apelarlo, pero yo dije, la probabilidad de yo hacer el equipo de Estados Unidos pues es casi cero. Yo creo que me voy a Puerto Rico y así es que yo llego a Puerto Rico. No, ellos no me cortan como tal. Sí, pero entonces que tú entendías que a lo mejor si tú deseabas a Puerto Rico que no, para que acá quizás también te iba a quedar. Exactamente. Yo dije, pues si llego a Puerto Rico, pues a lo mejor yo dije, si hice la preselección de Estados Unidos, estoy en los últimos 40 o 50, la probabilidad de que yo haga de Puerto Rico, pues son bien altas. Ajá. Y para suerte mía, pues también me cortaron. ¿También te cortaron? Sí, mi primer año yo no hice el equipo nacional. Fui a 2 prácticas, una en el Lubriel, una en el Paquito Montaner. En la época de los 80 se practicaba en diferentes parques de Puerto Rico de AAA y algunos parques profesionales. Practiqué en el Lubriel. Se fue un martes, el jueves fui a Paquito Montaner, jugamos un juego fogueo, batí de 3-1, di un jonrón y me llegó una carta de que no estaba listo todavía para hacer el equipo nacional y me cortaron. Ok. Pero antes de ir para el equipo nacional, entonces en Yabucoa ganas tu primer año y después ganan en el 94, del 94 al 97, 96 ganan 3 campeonatos. Obviamente, no quiero entrar porque ya sabemos la historia de cómo llegaste a Yabucoa, de eso, de ¿qué te llevas, verdad, de esos años, esos campeonatos de compañeros de equipos, ¿qué te llevas del pueblo de Yabucoa, de todo en conjunto, o sea, los campeonatos, el equipo, los apoderados, la fanaticada? Pues mira, lo más que me llevo es el amor y el cariño primero del pueblo, de la fanaticada, desde el día 1 que yo llegué a Yabucoa, que fue la primera práctica, fue un sábado por la mañana, temprano, a las 9 a las 10 de la mañana. Desde ese día la fanaticada de Yabucoa me aceptó como un hijo de ellos. Y eso fue lo que me llenó y me decidió a mí yo firmar AA con el equipo de Yabucoa. Y siempre fue así. Durante mis 20 temporadas con el Azucarero de Yabucoa, siempre fue así. Nunca tuve un no para ninguno de ellos. Me trataban como si yo fuera hijo de ellos y como yo fuera una estrella del equipo. Eso es con el pueblo y la fanaticada. Con los compañeros de equipo, nosotros, esos campeonatos era como una familia. Súper bien, nos llevábamos bien, compartíamos juntos, todas las actividades se hacían juntos. Ahí hubieron compadres, ahí hubieron bueno, la realidad era que fue uno de los mejores años que yo he podido compartir con jugadores en todos esos años que estuve en Yabucoa, especialmente en no solamente en 94, sino del 92, que el equipo se fue preparando, como hasta el 98, que fue que el equipo entonces se rompió. Ok. Y entonces en el hit, bueno, te estoy hablando del hit 500 porque me acuerdo de ese, otro no me acuerdo. Digo, los otros no ni vivía quizás los primeros, pero el hit sí, porque el hit 600 lo viste en Fajardo. Sí. Pero el hit 500 me acuerdo como si fuera hoy en Yabucoa, y corrígeme si me equivoco, yo estaba, ¿verdad? Con había un problema porque estábamos tratando de que yo fuera mascota, pero por la edad algo pasó, no sé si te acuerdas que no. Yo me acuerdo, yo era chiquito, pero me acuerdo que nos sacaron del dogado, no sé. Pero yo estaba ¿verdad? Arriba, y me acuerdo, si no me equivoco, que el 498 fue un toque. El 499 fue un toque. Fue un 99. Fue un toque. Y el 500 fue un doble. Un doble por la línea Highfield. Me acuerdo. ¿En qué año fue eso? A rayo. Eso tuvo que haber sido como para el 94, 95, por ahí 95. Pues yo me acuerdo como si fuera hoy del toque, y me acuerdo del doble que nos bajaron y todo para el parque, eso que no me acuerdo, o sea, me acuerdo de pocas cosas de yo estando, ¿verdad? O sea, cuando tú estabas en Yabucoa, imagínate, eso fue en el 94, 95, yo tenía como 4 años, 5, pero me acuerdo. Obviamente, como dijiste, en el 98 se rompe lo que fue el equipo. Ya ahí ya estaba, o sea, ahí pero tú no sales en el 98 de Yabucoa. No, yo salgo de Yabucoa en el 2000. Ok. En el 2000. Bueno, en el 2000 dejé de jugar. Yo tuve 2 años sin jugar por una diferencia con el apoderado y el dirigente.
y no jugué en 2001 ni 2002. Okay. En el 2003, cuando yo llego a Fajardo, es que ellos hacen un cambio. Ok, pero antes de eso, en el 98, que Sidra baja a la final contra Sidra, ahí es que tienes la primera oportunidad de dirigir. Eso ¿verdad? es correcto. Quería preguntarte, cuando te dan la oportunidad de dirigir, que entiendo que fue que, no sé si fue ya en los playoffs o en el medio de la temporada, despiden a Chemane. Y, ¿verdad? Pasó ahí algo y te dan la oportunidad a ti, pero antes de eso, viendo y escuchando por ahí cuando estamos en los parques o nos encontramos a alguien de los compañeros de equipo tuyo, por ejemplo, digo, quizás contrincantes también, pero más de los que eran compañeros tuyos, que decían y se destaca lo del líder que eras tú dentro del terreno. ¿Tú en algún momento tú te visualizabas que ibas a ser dirigente? ¿O tú sabías que como que tú, porque tú siempre me decías como que, mira, Efraín, tienes que adelantarte a las cosas, tienes todo esto, entonces ellos decían que tú eras un líder en el equipo. ¿Tú en tu mente pensabas, voy a ser dirigente en algún momento? ¿Te gustaba o no pensabas eso cuando estabas? Sí, yo siempre quise ser dirigente. Yo creo que yo cometí un error de empezar a dirigir muy temprano en mi carrera. Yo empecé a dirigir primero Coliseba, con los Vaqueros de Bayamón en el 83. Fue mi primer año como dirigente. Yo era jugador y bueno, no me malinterpreten, pero yo era un pelotero clave en el equipo y me cogió mucho tiempo de mi carrera por ayudar al equipo como dirigente. Entonces dirigí del 83 todos esos años en la Coliseba hasta que llegó la oportunidad. Yo no quería dirigir AA hasta que yo me retirara. ¿Qué sucede? En el 98 ya yo llevaba más de 10 años dirigiendo Coliseba. Había ganado ya 2 campeonatos nacionales. El equipo ya buscó en el 97, no tuvo un buen año. En el 98 empezamos bien mal. Yo no jugué los primeros, creo que si no me equivoco, los primeros 10 juegos. Yo no jugué esos primeros 10 juegos porque yo estuve hospitalizado, pecándome yo meningitis. Y el equipo empezó con 2-10. Okay. Cuando yo regreso de que ya me han dado de alta del hospital, yo regreso, juego ese primer partido contra Fajardo, nos dan una pela y ahí es que entonces despiden a Chemane. Y entonces el señor Beto Castro que me ofrece el equipo para dirigir. Ok. So que sí, ya no fue la primera vez que habías dirigido, o sea, que ibas a dirigir, ya llevaba... No, llevaba más de 10 años dirigiendo la Coliseba. Sí. Y te pregunto, ¿para qué habían otras personas que ya hacían eso? ¿El dirigente jugador o...? Sí, no, yo no. Chemane, en el 80, cuando yo empecé en Yabucoa, era dirigente jugador también. Okay. Y habían otros jugadores, Tony Meléndez, Gilo Avilés, sí, que era Valentín, algo que sí, era normal, para esa época era normal. No es como ahora, que ahora siempre aparecen, pero son los más raros. Son los menos. En la época de los 80, 70, 80, se veía más dirigente jugador. Ok. Y entonces estabas diciendo lo del cambio para cómo llegas a Fajardo. Llegaste a Fajardo. Explícame, ¿verdad? Más o menos cómo fue que llegaste a Fajardo para entonces hablar lo que son el 1600 y cuando quedas campeón. Pues yo, cuando terminé la temporada del 2000, el señor Beto Castro renuncia al equipo, lo vende, lo compra, se queda como apoderado el coapoderado y nombra al dirigente, a Chepito Muñoz. Ya había tenido una diferencia con Chepito en años cuando él dirigía Humacao. Él no me quiere en el equipo, me quiere cambiar para Sidra. Yo no acepto el cambio para Sidra. A mí me faltaban 2 hits para llegar a los 600. Yo no quería dar con otro equipo, yo lo quería dar con Yabucoa porque era donde comencé y donde quería terminar mi carrera como jugador. Y nunca pudimos llegar a un acuerdo. Y pues decido retirarme para poder dirigir, porque eso es lo que dice el reglamento. Y ahí entonces en el 2001 y 2002 comienzo a dirigir full time. En el 2003 llego a Fajardo. Ahí regresa Chemane Cajadero a Yabucoa. Y el alcalde de Fajardo, el difunto Aníbal Meléndez, padre, igual que Tato Joven, que es el apoderado, pues se reúnen con Chemane y tratan de hacer un cambio por mí, por Johnny Rodríguez.
y yo le decía que Johnny era mucho más joven que yo y que Johnny le quedaba todavía años por jugar béisbol y que a mí me quedaba bien poco, que yo quería retirarme, dar los dos y quitarme, que si ellos se arriesgaban a eso, y me dijeron que sí. Entonces ahí hacen el cambio conmigo por Johnny Rodríguez y yo en el 2003 juego con Fajardo. Y ahí da los dos, Doy dos y doy uno el viernes en Fajardo y al otro día doy el G600 Río Grande. Y da, mira qué curioso, porque el G400 fue contra Río Grande, el G500 fue contra Río Grande y el G600 fue contra Río Grande. A rayos, pues entonces Río Grande era Sí. lo que había que variarle. Entonces en el 2003, 2004 y 2005 vas 3 veces corrida, ¿verdad? A las finales nacionales. 2003 perdés contra Comerío. En 7 juegos. En aquel equipo de Comerío me acuerdo que así estaba, pues ya estaba Evia, ¿no? Sí, ese estaba equipo, Evia, estaba Guarionet, ¿verdad? Que ese equipo estaba en tercera Juan Carlos Montero, en el Ciore Evia, en el segundo Pachanga, en primera Raúl Santana, cuando yo de colegio, Guarionet, Jaifield, Gavinito en el centro, Santiago en el defil, Eric Rivera. Tenía un trabuco, de verdad, un trabuco, y nos fuimos a 7 juegos con ellos, pero tenían tremendo equipo, de verdad que sí, de los mejores equipos que yo he visto de la AA. Entonces, en el 2004, ya habías dicho que había ganado 2 campeonatos en la Coliseba. Digo, ya para este tiempo había ganado más. Sí, ya en cuando llego a Fajardo, nosotros ganamos en el 94, ganamos en Bayamón. En el 99-2000 ganamos en Bayamón. Yo voy a dirigir la Barceloneta, que fue donde jugué y me desarrollé como pelotero de la Coliseba. Y habíamos ganado en el 2003. Okay. Y entonces en el 2004 gano, que soy creo que el tercer dirigente que lo logra, de ganar Coliseba y ganar AA en el mismo año como dirigente. Ya sé que por poco ganas en el 2003 en los dos lados y después en 2004. Ok, y entonces en el 2004... quedas campeón de Puerto Rico contra Yabucoa. Sí. So que todos los juegos fueron en el Bison. Los 7 juegos fueron en el Bison. Ok. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue la fanaticada? Habían todavía ex compañeros tuyos en ese equipo. ¿Cómo fue esa experiencia? Obviamente pues, les ganaste, pero ¿cómo fue que fuiste a competir para un campeonato contra la gente de Yabucoa? Bueno, fue un sentimiento encontrado. Yo decía lo que es la vida y lo que es el destino. Me toca jugar contra una final contra Yabucoa. Y pues, pero a pesar de que tengo buenas amistades y que yo ese pueblo lo quiero como si yo hubiese nacido y criado en ese pueblo, pero yo tenga que también defender los colores con la cual yo estaba representando, que eran los Caribes de Fajardo. Y sí, todavía jugaba Kevin Cogea, Puruco Márquez, que para descansar el dirigente, fue compañero mío en Yabucoa, Canovera era el pitching coach, Cachire Eduardo Alvarado, que fue receptor cuando yo jugaba, Norberto Erazo jugaba también todavía, o sea que todavía habían jugadores que jugaron cuando jugaban, fueron compañeros míos cuando yo era jugar en Yabucoa. Okay. Entonces gana ese campeonato, en el 2005 vuelve a la final, esa vez contra Sidra, ¿verdad? Contra Sidra. Ahí fueron, usted jugaba en Carolina. En Carolina y yo en Sola Morales. Okay. ¿Te acuerdas cuánto se acabó eso? No me acuerdo. Yo no me acuerdo bien si fue 4-0 o 4-1. Por ahí. Sí, pero nos ganaron cómodos porque ahí fue que empezó la dinastía de Sidra y de verdad que tenía un equipo de ensueño, de verdad que sí. Ok, entonces haciendo, ¿verdad? Rápido, un paréntesis a lo que ya estás dirigiendo full, quiero, sin ir, ¿verdad? Tan detallado, porque ya hemos hablado y el que te conoce lo has dicho en varias ocasiones, pero en el equipo nacional tuviste 12 años, fuiste a 2 olimpiadas, fuiste a varios torneos internacionales, fuiste campeón bate en unos panamericanos que fue contra Tino Martínez. Antes, o sea, vamos a ir a un par de puntos de eso, pero más o menos explícame
y explicar a la gente cómo fue tú representar a Puerto Rico. Pues mira, representar a Puerto Rico para cualquier atleta, pero en el caso de béisbol es como tú llegar a lo máximo como atleta. El pelotero lo máximo llega a Grandes Ligas, el atleta de un país es representar a su país en torneos internacionales, centroamericanos, panamericanos y máximo cuando son olimpiadas. Cuando tú estás en las olimpiadas son los mejores atletas del mundo, no son de tu región, son del mundo. Por ejemplo, para no cogerte mucho tiempo, en el 92 fue cuando llegó el Dream Team de Estados Unidos. Y cuando nosotros estamos caminando por toda la pista que están el juego de inauguración, la apertura, cuando tú miras un poco a 50 pies tuyo, tú ves a Michael Jordan, ves a Charles Barkley, ves a Scottie Pippen, ves a Robinson, ves a Magic Johnson, a Laribel. Entonces había unos policías con una soga y no permitían que tú cruzaras para allá. Pues boricua al fin, que no seguimos reglas, nos pasamos por debajo de la soga, llegamos donde ellos y nos tiramos fotos. Yo tengo fotos con la mayoría de ellos, no todos, pero muchos de esos jugadores. Y es un sueño, es un sueño, es un orgullo ponerse el uniforme de Puerto Rico a nivel internacional y representar el país es lo más grande que puede tener un atleta. Y entonces en el 88, que fue la de Seúl, estaba el béisbol estaba era como invitación. Exhibición. Como exhibición. Era la primera vez que llegaba. Y ustedes ganan medalla de bronce. Sí. Entonces, me habías comentado que esa medalla era la primera medalla de fuera de que creo que era boxeo, era lo otro que habían ganado en la... Bueno, nosotros habían ganado medalla allí, pero es el único equipo, el único deporte en conjunto que ha ganado una medalla, sea de oro, plata o bronce, como en ese caso fue bronce. Claro está, mucha gente en Puerto Rico no la reconoce porque fue un torneo de exhibición, pero la realidad es que para nosotros significa mucho porque nosotros cogimos una medalla en Seúl y yo creo que es la única medalla que ha ganado Puerto Rico en un deporte de conjunto. Sí, porque hemos visto de atletismo, vimos la de Mónica Puig, pero todas estas han sido, vimos la de ahora, la de la Camacho, pero han sido individuales, o sea, que no han sido. Pero eso, porque como que dicen que era exhibición, pero a última hora están las Olimpiadas, ¿sabes? Quizás no. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque no está, ¿sabes? No aparece los récords como tal. Sí, porque no aparece como que el país ganó una medalla. Okay. No aparece, por ejemplo, Puerto Rico, la medalla de bronce no aparece. No aparece porque realmente... Porque era un juego de... Pero fue todo igual, sí, la ceremonia, todo igual. La misma medalla que se ganó Ben Johnson, que ganó una plata en Pisticampo, la dio nosotros, de bronce, pero la misma. Ok. Y entonces... Hablando del equipo nacional, ¿verdad? Para resumir, tú como tuviste grandes momentos, fuiste defensa del mundo, ¿verdad? Sí. Tuviste el campeonato de bateo en los Panamericanos. Cuéntanos de esas dos, ¿verdad? Pero quizás otro que de momentos que fueron como eso, ¿verdad? El campeonato de bateo, la defensa, otro momento que tú te llevas de lo más pasar, tuviste 12 años, sí. Pero de los que 3 cosas que tú te hayas llevado de los mejores que tú para ti fueron los mejores momentos que tú viviste. Bueno, definitivamente, como tú dices, en 12 años pasan muchas cosas, pero como equipo fue la medalla de bronce en Seúl. Eso es para toda la vida. Ganar un campeonato de bateo en los Panamericanos cuando tú te enfrentas al equipo de Cuba, que tú tienes a Omar Linares, tienes a Antonio Pacheco, tienes a Kinderland, tienes al papá de Gabriel, tienes a Germán Mesa, a Víctor Mesa, y el equipo de Estados Unidos tiene a Tino Martínez, tiene a Joven Ventura, tiene a Time Griffin, y que sea yo el que gane el campeonato de bateo, ganándole en el último partido, que por casualidad nos tocó jugar contra Estados Unidos. Yo bateo de 4-2 y Tino Martínez batea de 4-1, y ahí es que yo logro el campeonato de bateo sobre 540 de promedio. Pues de verdaderamente pues es uno de mis mejores torneos, pero
Pero aparte de ese, uno que yo les valoro demasiado fue cuando en Canadá logré la mejor defensa del mundo. ¿Por qué te digo eso? Porque la gente en Puerto Rico piensa, cuando hablan de Cano García, hablan de Cano de su ofensiva. Y con mi ofensiva, ¿verdad? Modestia aparte, en que no se me malinterprete, era tan buena, pues opacaba la defensa. Pero la realidad es que yo me esforcé bien fuerte para yo convertirme en un jugador. Yo quería convertirme, no el mejor pelotero de Puerto Rico, pero quería hacer que cuando yo me retirara, se hablara de que la mejor primera base que pasó por el béisbol de AA de Puerto Rico es Cano García. Y para eso yo me preparé, yo trabajaba fuerte, yo entrenaba todos los días para que cuando yo me retirara, me pudiera retirar con orgullo de que yo lo hice, me preparé. Y cuando logro que a veces ser seleccionado como la mejor defensa del mundo, pues dije, wow, por fin logré lo que yo lo que habías trabajado. Había trabajado para eso. Así que ese premio yo lo llevo bien profundo en mi corazón. Y en un momento, el cual en Puerto Rico tampoco se va a olvidar, fue los Panamericanos de Cuba. Estamos jugando contra Estados Unidos. El que gane de ahí va con la medalla de oro contra Cuba. Ya Cuba había pasado a las finales. Y me toca nosotros jugar contra Estados Unidos. Y yo di un ron con las bases llenas. Para nosotros coger la victoria 6-1 contra, ¿verdad? USA, pichaba Cano Vélez. Y ahí pasamos entonces a la final contra Cuba. Ok. Y hablando de que fuiste de la mejor defensa del mundo, lo que tú dijiste que querías que te conocieran también por la defensa, ganaste múltiples guantes de oro en el béisbol AA. Fueron cuatro, ¿verdad? Fuiste campeón bate internacional, campeón bate en Puerto Rico. Tuviste tus premios por guantes de oro, fuiste la mejor defensa del mundo. So que yo pienso que lo que tú te estabas, para lo que estabas trabajando, como tú dices, lo lograste tanto en Puerto Rico como internacionalmente. Sí, yo creo que cuando yo di para atrás mi carrera, pues pienso que el sacrificio que yo hice en mi vida, pues valió la pena. Tuve que sacrificar muchas cosas, tuve que sacrificar a mis hijos cuando estaban chiquitos, no podía compartir con ellos muchas cosas, que son una de las cosas que más me ha dolido a mí en mi vida, y creo que es la primera vez que lo digo. No pude participar en muchas actividades de ellos porque confligía con mi juego. Así de comprometido estaba yo para ese tiempo en el béisbol, pero sí pude lograr todo, en mi carrera lo pude lograr todo, gracias a Papito Dios. Yo creo que, si no me equivoco, ¿verdad? Puede ser que haya alguien adicional, pero yo creo que he sido el único pelotero en Puerto Rico que ha sido campeón bate en la Coliseba, campeón bate en la AA y campeón bate internacional. También soy el único jugador que me tienen el número retirado en la Coliseba, en la AA y en el equipo nacional. Tengo un parque que tiene el nombre mío, ¿verdad? Gracias al señor alcalde de Bayamón, en varios recintos de inmortales. Pues la verdad es que, ¿qué más puedo pedir? No puedo pedir más nada. Darle gracias a Dios, Papito Dios, por todas las oportunidades y todas las bendiciones que me dio y el talento que me dio para yo seguir trabajando por mi carrera. Eso es algo que está, lo que mencionas de lo de recintos inmortales y eso, algo que quería que, ¿verdad?, que la gente sepa. Como digo, el que sigue la AA, el que sigue el deporte de Puerto Rico, el que sabe, obviamente, que está metido en eso, sabe. Pero no tan solo estar en lo que es el béisbol o por pueblo, no, tú estás en lo que es el Hall of Fame, o sea, del deporte en general en Puerto Rico, donde el pabellón, donde está, o sea, me acuerdo cuando hicieron ¿cómo se llama eso? La exaltación. La exaltación, que estaba Bernie Williams, estaba Carlos Baelga, sí. ¿Quién más? Jerome Mincy. No me acuerdo, creo que había una nadadora o una... Había un grupito. Era un grupito, pero que lo que te quiero decir es que esto es el deporte, ¿sabes? Los mejores atletas de Puerto Rico, no estamos hablando de béisbol nada más,
Estamos hablando de los mejores atletas que han pasado en Puerto Rico y tú estabas ahí al lado, digo, estás ahí, al lado de un ejemplo, fue superior, pero es profesional, ¿verdad? Jerome Mincy, jugadores de Grandes Ligas, o sea, que eso es algo brutal. Bueno, eso es lo más grande que puede tener un atleta en Puerto Rico. El pabellón de la fama es como tú acabas de indicar, entra los mejores de todos los deportes habido y por haber. Y como tú dices, ahí está Roberto Alomar, está Juan Igor González, está Roberto Clemente, está Picolín Ortiz, está Jerome Mincy, estaba Elga, está Bernie Williams, está Quijote Morales, está Georgie Torres, Raymond Dalmau, Néstor Rivera, Tito Trinidad, y te puedo mencionar un montón de atletas elite de Puerto Rico. Y pues el Jibarito de Villa España, pues está acompañado con ellos. Me leíste la mente. Te iba a decir, el Jibarito era bateando piedra allí. Bateando piedra, pues llegó al pabellón de la fama. Y, ¿verdad? Ya que mencionas todos esos deportes, tuviste la oportunidad de que fueras el dirigente del equipo nacional, que eso fue 2007. 2007 al 2010. Ok. Obviamente ya tú habías estado como jugador, se te da la oportunidad de ser dirigente. ¿Verdad? Si me puedes resumir cómo se te da, cómo te dejan saber que vas a ser el dirigente del equipo nacional. Déjame corregirte, no fue hasta el 2010, creo que fue hasta el 2009. Yo tuve 3 años solamente. Me llama el presidente de la federación, el licenciado Jordán, que quería reunirse conmigo en la federación. Y cuando me reúno con él, había entrevistado a 3 personas y pues se decidieron de que me habían ofrecido a mí para que yo fuera el dirigente del equipo nacional. Imagínate tú, lo que uno trabaja. Primero uno trabaja como jugador para estar en el equipo nacional y uno cuando dirige pues quiere ser parte del equipo nacional, no como dirigente, pero por lo menos está en el staff del equipo nacional. Y pues a nombrarme dirigente pues para mí es de un gran orgullo, ¿verdad? Y fue una alegría inmensa. Entonces pues como es la vida, en aquel momento me toca a mí coger el staff. Y entonces los staff míos, pues yo cojo a Tato Varela, que es el pitching coach, que actualmente es el pitching coach del equipo. Cojo a Juan Igor González como coach. Edwin García, que es mi hermano, y a Roberto Mario Santana, él está para ese tiempo. Ahora en el equipo nacional, el dirigente es Juan González y yo soy el coach. Así es la historia del equipo nacional. Sí, que en aquel momento él era coach tuyo y ahora él dirige y tú eres el coach y entonces está ¿cómo dijiste? Valera. Tato Valera. Y él está también, ¿sabes? Él está, sí. ¿Sabes? Que ustedes son los únicos que cuando tú estabas, sí. Son los únicos 3 que estaban cuando tú eras dirigente y cuando... Sí, eso es así. Ok, entonces rápido, en el 2008 es que van al premundial. No, sí, no, el 2008 vamos al premundial de Venezuela. Y pierden un juego nada más. Ganamos 7, perdemos 1, ganamos el premundial, cogimos oro en el premundial. Y ahí es que el equipo cualifica para el mundial, que era en Italia en el 2029. Y, ¿verdad? Gana oro, como acabas de decir, vas al mundial, pero no vas al mundial. O sea, el equipo va, pero tú como dirigente no eres parte ya no estás dirigiendo el mundial. ¿Por qué no fuiste después de haber sido el dirigente ¿verdad? En el premundial, ganan oro, como estabas diciendo, cualificas para el mundial y no eres el dirigente en el mundial? Lo que pasa es que ahí esas plazas son de confianza del presidente. Yo dirigí a Junco cuando me nombran dirigente del equipo nacional. Yo tengo un contrato firmado con el apoderado, garantizado, firmado por él y firmado por mí. Lamentablemente, pues, él no cumplió con el contrato porque me despide en el segundo año en la serie semifinal contra San Lorenzo. Por ende, según el contrato, él tenía que darme a mí, responder con el gesto de la temporada hasta donde llegara el equipo de Junco. Pasada temporada, ellos llegan a sus campones de Puerto Rico, él no quiere cumplir con los acuerdos, por ende, pues entonces yo contrato un abogado, hago una demanda al tribunal y entonces ahí me llaman de la federación porque en la federación hay un artículo
que nadie que pertenezca a la federación puede demandar a ninguna parte, a ningún miembro de la Junta. Entonces, pues ahí es que viene la diferencia entre el presidente y yo, que era el licenciado Jordán, de que tenía que para yo continuar en el equipo nacional, tenía que retirar la demanda, porque imagínate el dirigente nacional demandando a un apoderado, miembro de la Junta, y yo pues decidí continuar con la demanda porque entendía que era sumamente importante para los dirigentes de que había que, si tú dabas una palabra y tú te comprometías en firmar un contrato, tú tienes que cumplirlo. Pues me costó el equipo nacional, pero a la final del día, pues pude ganar la demanda. Que ese año, para que sepan, él estaba diciendo que se supone que el contrato era que hasta, si un ejemplo, si a ti te despedían, tenían que pagarle hasta donde llegara el equipo y el equipo llega a la final nacional. O sea, que imagínate, o sea, no aparte de lo que de lo que tú querías llevar a lo que estás diciendo a los dirigentes, pero también por cierta parte, o sea, era como que un poco, ¿verdad? Difícil tú decir, o sea, tú diste la palabra, entonces para colmo, mira dónde, o sea, llegaron a la final. Como que, o sea, era complicado también. Fue una decisión bien difícil porque se me había dado mi sueño de yo ser el dirigente nacional y iba para un mundial en Italia, no sé si era en Italia o en España, y que yo me había ganado junto a los compañeros del equipo, los jugadores en el mundial, en el premundial de Venezuela, pero yo quería dar más respeto, yo quería que había que dar un respeto, si hay un acuerdo de hombre, ¿verdad? Que hay palabras, hay un acuerdo de contrato, porque yo entendía que tenía que cumplirlo, y si yo cedía a eso, pues entonces, una próxima ocasión, pues entonces lo que yo pudiera llegar a un acuerdo con un apoderado, pues no se iba a cumplir. Pues tomé la decisión de que yo iba a continuar con lo que yo entendía que era importante como persona. Me costó el equipo nacional, pero nada, eso es parte de eso, son decisiones que uno toma y no me arrepiento, la realidad es que no me arrepiento. No, y que después, ¿verdad? Como tú estabas diciendo, se da la oportunidad, antes de que fuera Igor, vuelves al equipo nacional, no recuerdo la fecha, pero sé que como para el 2014 entra Edwin Rodríguez y ahí tú eres parte de ese staff también. So que en aquel pues no era lo mismo porque no estabas dirigiendo, pero sí volviste al equipo nacional y actualmente estás en el equipo nacional. Fueron campeones centroamericanos, panamericanos. Sabes que pues en aquel momento tú entendías que esa era la decisión correcta, aunque te costó el equipo nacional, pero no quedaste afuera completamente, pues no regresaste de la manera que quizás pues, tú hubieses querido, pero como mencionaste al principio, era como que, o sea, que tú querías ser parte del equipo nacional de la manera, de cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier aspecto. Sí. Y estaba otra vez de coach, o que, pues, en aquel momento, pero te pregunto, después que hiciste eso, que ganaste la demanda y todo eso que estás contando, ¿eso te ayudó, obviamente, en tus futuros contratos, ¿verdad? De dirigente, como que ya, o sea, ya tú llegabas a unos acuerdos diferentes o quizás algún otro compañero te dijo, mira, yo estoy haciendo ahora esto, mi contrato así por eso? Sí, normalmente los acuerdos que yo llevo con los apoderados son acuerdos así. Claro está, el reglamento de la federación no, ¿cómo te explico? No acepta o no reconoce un contrato que no sea el de la federación. Tú tienes que coger un contrato aparte. Y hay un montón de dirigentes que me llaman para que yo les preste el contrato o que yo lo oriente, pero yo no, la realidad es que es muy personal mío y trato de que no señárselo a todo el mundo porque tampoco es la idea. Ok, so de dirigente dijiste que habías ganado varios campeonatos en la Coliseo. En general, hasta ¿verdad? Hasta hoy tienes 6 campeonatos. Eres el máximo, ¿verdad? Como dirigente en la Coliseo.
Y en la AA como dirigente tiene solamente, ¿verdad? El del 2004, pero tienes dirigente del año en el 2012 con los Toritos de Calley. En el 2008, si no me equivoco, te nombran dirigente del año por la Copave, creo que fue. Sí. ¿En qué año? O sea, lo que quiero decir es que tienes varios logros como dirigente también. ¿Cómo se llama? ¿En qué año es que te dan? ¿Es en el 2008 que te dan el premio este que es del técnico? Sí, en 2008. En 2008, cuando ganamos la medalla de oro en el premundial, fui reconocido como el dirigente del año de la Copave. La Copave son lo que conlleva desde Canadá hasta Argentina, todo, ¿verdad? Panamericanos. Y entonces en Puerto Rico cogen el premio del técnico del año, el que coge todos los deportes, voleibol, baloncesto, boxeo, todos los deportes. Y yo fui escogido como el técnico del año de todo Puerto Rico. Para que entiendan, cuando el literal es todos los deportes, o sea, que te acuerdes qué entrenadores estaban, ¿verdad? Me imagino que era como una competencia, eso no es una competencia, como cuando escogen el dirigente del año, pues hay varios dirigentes que se está hablando para el técnico del año. ¿Qué otras personas tú le ganaste? Vamos a hablar claro, porque es verdad que no, porque normalmente cogen a los que fueron campeones en su deporte. La realidad es que no me acuerdo de los con los cuales yo competí. Sí, que no sabías quiénes estaban en ese momento. No me acuerdo, sinceramente. Pero eso incluye, un ejemplo, baloncesto. Sí, ahí incluye baloncesto, femenino masculino, voleibol femenino masculino, boxeo, de todos los deportes. Todos los deportes en Puerto Rico, ellos escogen el técnico del año. Y en el 2008 fui yo. Papi no lo quiere decir, pero sí, te estoy diciendo, tiene que estar probablemente Julio Toro, probablemente Félix Trinidad Senior, para que más o menos, sí. De lo que me acuerdo así, de que, pero tú tienes los 6 campeonatos, tienes el campeonato de la AA, los logros como dirigente, estoy hablando ya, los logros que tuviste como dirigente en el equipo nacional, ese premio que estamos hablando. De todo eso, como jugador, ¿verdad? Tienes mucho, pero como jugador, una sola cosa que me puedas decir que es lo más que te lleva y de dirigente. Wow. Calentón. Bueno, yo creo que el momento más importante de mi carrera como jugador fue el juego decisivo contra Calley. Casi 16,000 personas en el Juan Ramón Lubriel, séptimo partido. Yo había tenido una serie discreta, estaba bateando como 220, 230, no había batido una serie final bien malita. Y me tocó el turno más importante, decisivo, sexta entrada, base llena, 2 outs, y batí el hit para nosotros ganar, batí un hit entre tercera y Ciores. Anotamos las 2 carreras de segunda y tercera, se le fue la bola al left field, el hombre de primera anotó, yo llegué a tercera, después vino Kevin Cogé, dio un hit y nosotros terminamos ganando ese juego 6 carreras por 2. Yo creo que pues, ese es el hit más importante que yo entiendo que en la, ¿verdad? Como jugador de AA. Y como dirigente campeón, mi primer año como dirigente de la Coliseba en el 94, fue una serie bien difícil para nosotros poder ser campeones. Tuvimos que ganarle a Barceloneta, ganarle a Tillo, que eran mejores equipos que nosotros, el equipo de Maunao, y logramos el campeonato. Y por ende el campeonato del 2004, pues tu primer campeonato siempre es inolvidable. ¿Y qué otros deportes hacía además del béisbol? Te lo pregunto porque la gente siempre pregunta, porque tú decías un ejemplo, nadie jugaba pelota nada más que tu hermano, papá, ¿verdad? Abuelo no jugó nada. Entonces, te digo porque yo no sé, mami no jugaba nada y yo jugué pelota, jugué baloncesto, jugué voleibol, corría. ¿Qué otros deportes tú hacías? Pues yo jugaba baloncesto en la escuela, siempre en la escuela para esa época se jugaba entre las escuelas. Yo estudiaba en Jardín de Capaja, jugando con la Agustín Estal, jugando con la Luis Palermato, jugando con Cervantes. Jugaba baloncesto, pero donde yo más me desarrollé fue en Pisticampo.
Okay. Yo fui el campeón de la juvenil de Bayamón en los 200 metros y competí a nivel de Puerto Rico. Y cuando tú le contigo el Stuart, para que te ría un ratito, pero yo te lo voy a adelantar. Yo era el único atleta de pisticampo que todo el mundo cogía con la zapatilla de pisticampo, ¿verdad? Y yo cogía con unos ganchos Brooks de jugar béisbol. Y como quiera cogía a todo el mundo. Y yo cogía y yo le ganaba a todo el mundo en 200 metros, porque yo desarrollaba en 100 metros, no competía, mi cajera era los 200 metros. So que de todos los deportes, ¿tú jugaste voleibol? No jugué voleibol, nunca supe jugar voleibol, yo jugué baloncesto, sí, como te dije, jugué baloncesto en la escuela, a nivel de Bayamón, y pisticampo, que competí en Bayamón y competí en la high school en todo Puerto Rico. Pero entonces, exacto, que además del béisbol, lo que sobresalía, como dijiste, fue pisticampo. Sí. So que en el básquet era bacalaíto. No era bacalaíto, pero tampoco era LeBron James. Entonces, por ahí vamos. Un atleta que no sea de tu deporte, que admirabas desde pequeño. Que no sea de tu deporte. Bueno, Michael Jordan. ¿Y de tu deporte? ¿Del béisbol? Hay varios, pero el más que me gusta era Pete Rose. Ok, entonces, jugador favorito tuyo de los tiempos de antes era Pete Rose, ese era eso, o tenía otro jugador, porque quizás a lo mejor tú puedes admirar a alguien por los logros que tienes, quizás tú puedes decir, yo admiro a Michael Jordan, pero mi jugador favorito era Magic Johnson. Bueno, en mi atleta favorito es Michael Jordan, de todos los deportes. Admiraba a Pete Rose por su entrega, por su entrega en el terreno, la forma en que él jugaba, la forma que cómo él joseaba, cómo se entregaba al juego. Pero mi jugador favorito en el béisbol en mi época era Dave Murphy de los Bravos de Atlanta. Ok, y en la actualidad en el béisbol. En la actualidad, en verdad. Jugador favorito. No quién es el mejor. Porque el mejor, vamos a decir, todo el mundo va a decir Ohtani. Sí. Pero el jugador favorito tuyo. Pues mira, fíjate, esta es una buena pregunta porque no hay mucho, ¿verdad? Pero si yo fuera a escoger uno, cogería a Aaron Judge. Aaron Judge. Pero, vuelvo te digo, está Ohtani, es Ohtani, pero Aaron Judge, ¿sabes? Vuelvo te digo, Ohtani. Pero Aaron Judge está por ahí. ¿Sabes? Obviamente él no hace lo que hace Ohtani, sí. Pero. Y es un poco loco porque en el béisbol mucha gente dice que es bien raro que un jugador cambie el equipo, pero hemos visto que los Yankees, cuando Aaron Judge no está en el line-up, se van, no sé qué les pasa, y cuando él vuelve, el equipo vuelve a ganar. Así que, ok. Y de eso dijiste que Jordan. Pero después que Jordan se retira, tú me mencionabas que tú dejaste de ver baloncesto. Eso es correcto. Que tú después de eso lo ves por encima, no. Me volví otra vez al baloncesto porque después que Michael Jordan se retiró, para mí pues se murió el NBA. Pero después con el tiempo, lo único que se escuchaba era LeBron James. Entonces pues yo me puse a ver los juegos de la NBA, a ver si era verdad que la gente que hablaban de LeBron James, o la gente, todo el mundo hablando de LeBron James. Y al final del día, pues hasta fanático me hice de él, porque veo en él que todo el mundo lo critica, pero es un jugador que lo entrega todo en el juego, que todo el mundo está encima de él, la presión está encima de él. Cuando él hace una cosa mala lo critican, pero cuando hace cosas buenas no lo aplauden. Y yo pues me identificaba con él cuando yo jugaba, que siempre me criticaban, cuando hacía cosas buenas, pues no lo exaltaban tanto. Y como que me identifiqué con él y ahora mismo pues sigo los juegos de él. Que como cosa loca puede ser, yo creo que debe ser, si no lo es, el jugador a ese calibre, ¿verdad? El que
Para muchos es Michael Jordan, para otros, para nosotros es LeBron James, ¿verdad? Anyway, son 1 y 2, o quizá hay otra gente que tengan 1, 2 y 3, pero son de los mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA. Pero un jugador, olvídate de la NBA, sino un jugador a ese nivel, creo que debe ser el más, o uno de los más odiados. O sea, él a ese nivel, ese tipo es el más odiado. Él está haciendo algo que es lo que yo digo, como que ¿por qué no lo admiran en vez de estar? Y el tipo, lo que tú dices, la presión. O sea, el tipo tiene que demostrar todos los días, ahora ya que de las patas no le dan casi, tiene que todavía demostrar. Y por eso te digo, porque lo que tú estás diciendo, como que él ha sido así desde que salió de la high y todo eso le ha caído encima, ¿verdad? A él. Pero ahí entonces vuelve a ver baloncesto y te quedaste con lo que es el baloncesto. ¿De qué jugador de los que tú dirigiste como que era el más, no quizás el mejor, pero el que más fácil se te hacía? Quizás un ejemplo, tú podías decir, mira, yo no tenía que decirle mucho y estábamos bien, funcionábamos bien, teníamos buena química. Pues hay varios, pero yo creo que él, ¿verdad? Sin que se me, con el respeto que se me todos los jugadores, yo tengo muchos jugadores buenos, pero hay 2 que puedo separarlo de los demás, quizá un poquito más, que es Nick Ortiz, actualmente coach del equipo de los San Francisco Giants, y Luisito Ramos, que jugaba conmigo en Bayamón en la Colisea, jugaba con el equipo nacional, lo hacían todo completamente bien, eran líderes, estaban adelantados al juego, no había que decirle nada porque ya ellos sabían lo que tenían que hacer y eran otros dirigentes en el terreno de juego. Ok. ¿Y qué parque en Puerto Rico era ese parque que te encantaba ir porque siempre siempre tú decías, voy para allá, voy a dar 3 líneas? Fajardo. Siempre. Fajardo, siempre que jugué allí como visitante, era mínimo 2 hits a 3 hits por juego y siempre daba un obrón. En su gran mayoría, yo creo que ahí fue el parque que más obrones yo di. ¿Y el menos que te gustaba? El menos que me gustaba era el Pepito Bonano. Lo odiaba. Lo odiaba porque yo le daba la bola en la mar y la cogía así. Estaba bien grande, estaba bien lejos. Sí, no, estaba demasiado. Ese parque era horrible. Entonces, la peor fanaticada, que tú ibas y tú decías, así a la madre, voy para allá a jugar. Pues mira, hay 2 o 3, ¿verdad? Se están dando las bofetadas 2 o 3, pero yo creo que la de, ay Dios mío, mejor me voy a quedar en la quinta enmienda, mejor no. Para evitarme problemas. Bueno, cuando se retire la volvemos y la decimos. Entonces, todavía estoy activo, Cuando se retire, pues le damos a lo único que te iba a adelantar es que a ese equipo yo no lo dirigí nunca en mi vida, nunca lo voy a dirigir. ¿No lo has dirigido? No, y que no lo voy a dirigir tampoco. ¿Y nunca lo has dirigido? Nunca lo dirigí, tampoco lo voy a dirigir. Ahorita te digo, a ver. Entonces, pues, y sabemos que jugaste en Yabucoa, una fanaticada, la mejor, ¿verdad? Eso la mejor. Con el respeto que se me sentó la fanaticada de Puerto Rico, que hay muy buena, pero ninguna como la de Yabucoa. Pues vamos a cambiar un poco la pregunta. Entonces, como visitante o una fanaticada que tú ibas y no era tu equipo local, pero tú, ¿sabes? Podías jugar tranquilo, no tenías que estar, ¿verdad? Porque mira, te lo pregunto porque yo le he preguntado a otros atletas que me han dicho un ejemplo, se lo pregunté a una voleibolista, mira, ella jugaba creo que en Manatí o cuando ella estaba en Ponce o jugaban contra Ponce, ella decía un ejemplo, a mí me gustaba jugar en Ponce. Y no, ella no jugaba con Ponce, jugaba en contra. Pero a ella le gustaba ir a Ponce y le iba bien. Y tú mencionaste que ofensivamente Fajardo, pero la fanaticada era como que a ella le gustaba, qué sé yo, quizás demostrar más ahí, porque la fanaticada lo provocaba. Pues fíjate, la fanaticada de Fajardo
de visitante, cuando yo jugaba en Yabucoa, fue de las mejores que yo jugué, de verdad que sí. En otros parques, desde que yo llegaba al parque, eso era gritadera, muchachos, una gritadera contra mí. Habían 20 peloteros y el único que se oía era Cano García. Pues, también yo lo puedo entender porque mi forma de jugar, mi entrega en el terreno, yo al principio de mi carrera era medio pejón. Hmm. Y cuando me gritaban, pues me convertí un poquito más. Entonces, pues, eso los fanáticos, pues, le caía mal y iban al parque a gritarme y a decirme barbaridad, y eso lo que hacía era, al principio me molestaba, pero luego lo acepté como algo que me motivara, como algo que ellos querían sacarme de quicio, de sacarme de concentración del partido, y bueno, nunca lo lograron porque lo que hacían era motivarme más, y yo concentrarme más en juego, de poder lucir bien para poderlo callar. DH. Él dice que la fanaticada de Fajardo, yo me acuerdo que nosotros fuimos a Fajardo y salimos un día y estaba la guagua allá con 4 esquinas, la guagua. Ah, bueno, lo que pasa es que esa vez sí, porque fue que acuérdate que yo dirigí 2003, 2004 y 2005. Fuimos a 3 finales nacionales de corrida y en el 2006 yo me voy para Junco, que era el equipo de competencia con el equipo de Fajardo. Yo renuncio a Fajardo en el 2006 porque no llegó a un acuerdo con el apoderado, porque el apoderado no me quería dar un contrato de más de un año. Yo no quise dirigir por un año. Yo quería que me diera un contrato de 3 años. Él no quiso. Por eso es que yo me voy. ¿Qué sucede? Pues hubieron mucho dime directo entre la gente, y parece que todavía hubieron un par de fanáticos que se quedaron mordidos porque yo me fui con Junco, que era el equipo que competía con Fajardo, y pues me parece que no pudieron pasar la página que yo me haya ido de Fajardo para Junco, y le guayaron el cajo a mi suegra, que no Sí, era, porque no era ni una tuyo. guagua nueva, que no llevaba ni 2 o 3 meses, y se la guayaron y le daba al lado. Completa. O sea, yo me acuerdo como si fuera hoy. La boba era una subclara, era una Suzuki. Eso te iba a decir, era una Suzuki. Diadre, hermano. Pero esa era, viste, pero está bien. Eso era, lo que tú decías era cuando jugaba. Hey. Pero, pues mira, y entonces para ir terminando, si tuvieras la oportunidad de sentarte con 3 personas en una mesa, vivas o muertas, no tienen que ser del deporte, vivas o muertas, 3 personas, ¿quiénes serían? Además de ti, son 4, tú y 3 más. Roberto Clemente, Michael Jordan y Tito Trinidad. ¡Diache! ¿Qué clase de conversación, güey? No, y tú estás diciendo eso, pero el que quizás lo vea como fanático va a decir Icano García. Porque el que es fanático va a decir, diatre, espérate. Yache, eso sería una conversación. Si tú ves la historia, ¿verdad? Como lo que tú estás contando, Michael Jordan, Roberto Clemente, Tito Trinidad, todos, ¿verdad? La mentalidad de ganar, la ética, la disciplina. Yache, eso hubiese sido caviar escucharlo uno afuera. Roberto Clemente, yo lo vi jugar cuando tenía, quizás, no me acuerdo, que era 9 o 10 años. Lo vi jugar en vivo en Irán Bison cuando jugaba con San Juan, y lo vi por televisión. Pero entre las cosas que más de Clemente pueden decir muchas cosas, pero hay algo como atleta, no como persona, como atleta, que cuando yo fui creciendo como pelotero, siempre lo tenía bien pendiente en mi mente. Y era que él decía que todos los días se tiraba el terreno en juego a jugar fuerte, porque siempre había un fanático que iba a ir al parque a verlo jugar, a ver si era verdad que él era tan bueno como decían. Y por eso que siempre jugaba entregado todos los partidos, porque siempre había alguien que iba a ver si es verdad que él era bueno. Y eso te lo digo porque yo me lo llevé, porque yo siempre decía, pues bueno, alguien tiene que ir al parque, o me va a gritar a ver si es verdad, o uno que va a decir, vamos a ver si este es verdad que es bueno. Y yo trataba siempre, que el que me conoce sabe que yo en el terreno de juego, yo no me reía con nadie. Yo para mí ese era un trabajo. Yo me concentraba en el juego. Yo me olvidaba de fanático. A veces hasta mi esposa se molestaba porque yo no miraba para allá arriba.
cuando yo cruzaba esa línea me transformaba y trataba de dar siempre lo mejor de mí, aunque bateara de 4-0, cogiera 3 ponches o hiciera 2 de jores, pero siempre traté de dar lo mejor de mí en el terreno de juego. Entonces, dos cosas más. Una, antes de ir a la última pregunta, ¿verdad? El béisbol, tú explicaste cómo fue que cómo tú empezaste a sentir el amor por el béisbol, cómo llegaste. No sé si te lo he dicho antes, pero el béisbol, yo empecé a amar el béisbol porque veía a mi papá, o sea, te veía a ti jugando, más nadie, pues, mis primos, yo era el mayor, no veía a mis primos. Me empezó a gustar el béisbol por ti, jugué otros deportes, pero mucha gente me pregunta, y en uno de los podcasts también me preguntaron, mira, Efra, pero ¿por qué dejaste el baloncesto? Porque tú eras bueno en el baloncesto, y yo le dije, mira, quizás, pues como obviamente el que no sepa, yo no me crié contigo porque pues, tú y mami se divorciaron y yo sentía esa conexión, ¿verdad? Contigo a través del deporte y todas estas cosas que tú estás diciendo, como que muchas de ellas yo las viví y mucha gente me decía como que, diablo, pero ya tú eres grande, porque mis mismos primos me decían, pero tú puedes irte a janguear y yo siempre estaba ahí porque me gustaba, aprendí un montón, como que en el dogado, a veces cuando fui a la universidad, que creo que estaba lastimado, no podía jugar, me pusieron de coach y la gente decía, mira, pues Efraín sabe, y Efraín Williams, saludo a Efraín Williams, él dijo, muchachos, si no ha aprendido con el pai todo el tiempo que está con él ahí, pero que todos son algunos momentos, ¿verdad? Campeonatos de sesión, todos esos que vivimos juntos, eso yo nunca lo voy a cambiar por un jangueo jamás en la vida. Esos fueron momentos que, ¿verdad? Vivimos tú y yo en el dogao y eso es algo que me voy a llevar por siempre hasta el día que, ¿verdad? Que Papito Dios desea llevarme al cielo. Eso te lo quería, ¿verdad? Dejar saber que obviamente sí me encanta el béisbol y qué sé yo qué, pero fue algo que lo vi porque desde chiquito, como quizás cualquier otra persona siga a su papá, ver lo que hacía su papá, quería imitar a su papá. Que después me costó problemas porque después era, tú eres el hijo de Cano García, muchacho, y tú vas a estar como Cano García. Y yo, muchacho, no vamos a cambiar el tema. Pero quería dejar eso claro. Y la otra para irnos, ¿a quién te gustaría ver en este podcast con nosotros? Pero antes de que me digas a quién es, tienes que hacer posible que esta entrevista se haga. Bueno, antes de la pregunta, yo te quiero decir que, como dije durante la entrevista, que yo sacrifiqué muchas cosas de mi vida, que a lo mejor sí me arrepiento que no pude compartir momentos importantes de los hijos míos, tanto de Efraín como de Desiree, que era lo que, para cuando yo jugaba tan chiquito, porque ya Sandy, que era pequeña, pues ya pues tuvo más, ¿verdad? Ya a punto, yo creo que Sandy fue cuando yo empecé a dirigir, yo creo que yo no jugaba todavía, ya me había retirado y fueron los momentos más importantes para ustedes, yo no estuve ahí, en gran mayoría, y eso yo nunca me lo voy a perdonar. Pero cuando tú miras, pues fue un sacrificio que hice, pero cuando me retiro veo si valió la pena el sacrificio que hice por mi carrera, sí lo valió, pero los momentos de yo poder compartir con mis hijos, pues nunca lo voy a recuperar. Así que después de grande, después que lo más comparto con ellos. Y eso que quede bien claro. Yache, yo tengo varios, pero yo voy a tratar de, tengo varios candidatos. Me gustaría que estuviese aquí, pues ya participar con ustedes, Iván Rodríguez o Picolín Ortiz. Y vamos a tratar de poder cumplir eso. Eso está ahí en cámara. Sí. Bueno, pues unas palabras que quieras decir a la fanaticada, a los niños que te van a escuchar, a los papás que de niños que están jugando ahora mismo, algo que tengas que decir para ir finalizando. Nada, quiero darte las gracias primero, antes que nada, de terminar por participar aquí en tu programa. Decir a todos esos niños que nos ven y a los papás, la calle está bien mala, tenemos que cuidar a nuestros hijos, que luchen por sus sueños, que no se rindan, hay que trabajar fuerte, hay vida más allá del béisbol. Aquel jugador, hablamos de béisbol, que no pueda firmar profesional, no se acaba el mundo. Hay vida colegial, hay vida en el béisbol AA, hay vida. Lo importante es que usted sea buen hijo, buen hermano y sobre todo buen ciudadano.
Así que luche por su sueño, nunca se rinda, que al final del día, si no lo logró, por lo menos puede mirar al espejo y decir, traté, me esforcé, pero no lo logré. Malo es que usted no se esfuerce ni se sacrifique para no lograrlo. Así que muchas bendiciones. Bueno, pues ahí está una gran conversación ¿verdad? Con mi papá. Pero antes de irnos, una vez más, gracias a Ace of Faith, que es aquí donde estamos en la barbería Ace of Faith, la carretera 17, US Highway 1792 en Longwood, Florida. Y también gracias a Spotted, la aplicación que pronto la pueden descargar gratis y va a conectar a Puerto Rico entero. Síganos en todas nuestras redes sociales como el Calentón Sports y vaya a YouTube, dale like al contenido, suscríbase, active la campanita y sea parte del Calentón. Llévatelo.